Bueno, tal como fue anunciado, recibimos a Renato Perti, a quien le agradecemos su presencia. Buenos días, gracias por venir. Buen día, Nicolás, y gracias a ustedes por el esfuerzo noble que hacen de agendar la educación, que es el tema país, ¿no? Sí, es el tema país, claramente es el tema país. Que no quiere decir que todos tengamos la misma visión, aunque yo decía a la venta de la entrevista, y es la sensación que me queda. A ver, más o menos todos los técnicos, o todos los que más saben en la materia, podrán tener alguna diferencia, por supuesto, obviamente. matices, como todo. Pero todos más o menos piensan lo mismo. Sí, hay como una línea, bueno, de alguna manera eso fundamenta, entre otras cosas, el nacimiento de EDU 21, ¿no? Porque EDU 21 nace justamente por la convergencia de diferentes técnicos, académicos, profesionales, educadores, no gente solamente de la educación, también gente de fuera de la educación, empresarios, sindicatos, economistas, historiadores, que coincidíamos en qué coincidimos fundamentalmente, en lo que tú bien decías, que hay una base de, no solo de diagnóstico del sistema educativo que compartimos, sino una base de propuestas que pensamos que el país tiene que avanzar y que pensamos que eso no se puede hacer partidariamente. El Uruguay cometería un grave error de convertir la educación en un coto político, en un fraccionamiento político partidario. La educación es un asunto político, sin lugar a dudas, que involucra a la sociedad en su conjunto, involucra a la ciudadanía, a la familia, a la sociedad civil, a los partidos políticos, por supuesto. Pero el hecho de que la educación sea un hecho político no significa que la educación deba partidizarse. Y nosotros en EDU 21 decimos, tenemos una finalidad política, que es contribuir a que el país, justamente como tú bien decías, Nicolás, los diferentes técnicos y académicos podamos converger en una propuesta de cambio educativo sistémico, progresivo, de largo aliento. Pero a la vez decimos, no tenemos color político, ni nunca vamos a tener color político. Porque en la medida en que tú automáticamente asociás una asociación o un grupo a un color político, pierde legitimidad, pierde razón de ser, pierde capacidad de incidencia. Nosotros tenemos en nuestro, para darte un ejemplo, ayer de noche en Maldonado, la Casa de Cultura, llena de gente de la sociedad civil, de educadores, políticos, empresarios, sindicatos. Inauguramos el Cabildo EDU 21 Maldonado, con la presencia del intendente, con la presencia del presidente de las cámaras empresariales, Diego Balestra. Y hubo en la mesa 3 técnicos en educación, Pablo da Silveira, Fernando Figueira, que es nuestro director ejecutivo, y nuestro caso. Y nosotros los 3 provenimos de contextos y orígenes e identidades político-partidarias distintas. Pero lo que nos une a nosotros no es de dónde venimos, sino hacia dónde vamos. Claro. Y hacia dónde vamos es poner la educación como tema prioritario de largo aliento, ¿no? Y ahora están presentando, y me interesa profundizar en esta iniciativa que hoy de noche presentan. Sí. Pero yo mencionaba también en la venta de la entrevista que mañana se anuncia que la ANEP va a hacer una presentación, yo no sé si de similares características, pero sí por lo menos con la misma intencionalidad. Claro, coincidieron las fechas nada más. Nosotros teníamos desde hace 2 meses agendada esta conferencia que es abierta a la ciudadanía, es a las 19 horas en la Universidad Católica, y está todo el mundo invitado, por supuesto, donde nosotros íbamos a de alguna forma establecer los lineamientos, lo que entendemos por un marco curricular para la educación del Uruguay. Coincidieron con las fechas con la ANEP. Lo que sí ya decimos de entrada, que nosotros celebramos, y desde EDU 21, y lo consideramos positivo, que la ANEP discuta sobre el marco curricular y que avance en esa propuesta. Propuesta, como tú sabes, Nicolás, que tuvo en la agenda, tuvo en las plataformas electorales de todos los partidos políticos. Claro. Fue un elemento de coincidencia. Para que la gente tenga la real dimensión, la propuesta es, yo no sé unificar, pero hacer que la carrera o el camino del estudiante... Claro, es un recorrido. Nosotros decimos, el alumno entra, es un recorrido de 3 a 18 años. El alumno entra al sistema educativo a los 3 años y continúa en el sistema educativo hasta los 18 años bajo determinados preceptos y bajo determinados contenidos educativos comunes que le permiten a él fluir, progresar. Ejemplo, tú tienes la incidencia de la matemática, que es un problema central para mucha gente, para muchos ciudadanos. Entonces, lo que nosotros decimos es que desde los 3 años a los 18 años, todos los docentes, ya sea el de nivel de educación primaria, de nivel de educación media, de educación técnica, van a compartir una manera común de entender las matemáticas, de cuáles son los contenidos matemáticos prioritarios, de cómo enseñar matemáticas y cómo evaluar matemáticas. Entonces, eso va a permitir que el alumno tenga seguridad y tenga apoyos necesarios de parte de los docentes que van a unificar criterios. Hoy por hoy el sistema educativo uruguayo está muy fragmentado en niveles. Por un lado están los primarias, por otro lado está secundaria, por otro lado está educación técnica. No, decimos, vamos a hacer una educación unitaria de 3 a 18 años, que implica que
el objetivo de esa educación, ese marco común, educativo, curricular para que entienda la gente es el para qué y el qué se enseña. Cuando uno habla de currículum, es para qué enseñamos y qué enseñamos. Entonces, en ese marco curricular de 13 a 18 años, los alumnos van a desarrollar un conjunto de conocimientos y de competencias. Competencias son las maneras en que uno aborda problemas de la vida y resuelve los problemas de la vida. Esos conjuntos de conocimientos y competencias que le van a permitir al alumno prepararse para 3 cosas fundamentales. Para su vida personal, para su vida en sociedad, para un ejercicio ciudadano, para ser un ciudadano competente, activo, informado, crítico, y para el trabajo. Y decimos que hay 4 bloques de competencias. Un bloque de competencias son lo que se llaman las alfabetizaciones fundamentales. Otrora, lo importante era la lengua y la matemática, siguen siendo, pero también es importante darles una base de aprendizaje en segundas lenguas, en pensamiento computacional. Los niños desde los 3 años tienen que empezar a entender cómo uno puede utilizar la computadora y cómo puede uno utilizar los algoritmos para resolver problemas. Entonces hay que incorporar el pensamiento computacional como otra lengua más. Hay que tener una formación ciudadana comprensiva que incorpore aspectos de comunicación, de cultura. Hay que tener una alfabetización financiera. Vivimos en un mundo donde estamos expuestos permanentemente a la necesidad de entender las finanzas y entender cómo es el consumo. Hay que darles una formación en ese sentido. Entonces decimos, está esa alfabetización, esas competencias que son las alfabetizaciones mínimas necesarias. Hay un segundo bloque muy importante, que son lo que llamamos las herramientas metodológicas. ¿Qué significa esto? Los jóvenes hoy tienen que tener capacidades para resolver problemas, desafíos. Uno no enfrenta un problema de la biología o de la física, enfrenta un problema de la vida real. Entonces decimos, ¿cómo le damos a ese joven herramientas para que resuelva problemas y desafíos? ¿Qué significa eso? ¿Cómo genera pensamiento crítico? ¿Cómo genera creatividad? ¿Cómo trabaja con los demás? ¿Cómo colabora con los demás? Un niño que hoy está en la escuela, Nicolás, seguramente va a trabajar dentro de 10, 15 años en un mundo donde quizás trabaje online con otro colega en otra sociedad, compartiendo productos y haciendo cosas. Entonces tenemos que formarlos para que justamente tengan la capacidad de creatividad y de innovación necesaria. Un tercer nivel de competencias, el desarrollo del cuidado personal. ¿Cómo nos desarrollamos como personas? ¿Cómo gerenciamos nuestras vidas? ¿Cómo nos alimentamos? El otro día ustedes decían que el Uruguay tiene un problema de obesidad muy grande, de 24% de la población es obesa. ¿Cómo las personas le damos las herramientas para que piensen sus estilos de vida, para que se cuiden a sí mismos, para que cuiden las emociones, para que sepan relacionarse con los demás? Es lo que se llama el desarrollo del cuidado personal. Y el cuarto bloque de competencias es fundamental, que es somos ciudadanos del mundo y somos ciudadanos del país. Es decir, tenemos que formar jóvenes que estén abiertos al mundo, que tengan la capacidad de conocer diferentes culturas, diferentes tradiciones, que sepan conciliar la ciudadanía local con la ciudadanía global. Y lo que hoy sucede es que esas competencias no están estructuradas en un camino. Exactamente. Quizás estén contempladas. No, están, en algunas cosas están, pero no existe un hilo, exactamente, no existe un hilo conductal, un hilo conductor común que garantice que el niño o la niña que ingresa a la escuela a los 3 años, hasta los 18 años va a tener un recorrido educativo fluido, progresivo, coherente, compacto, que va a permitir que al final de 18 años esté en condiciones realmente de ser un ciudadano activo, competente, con capacidad de innovación y creatividad para enfrentar un mundo, como tú sabes, totalmente disruptivo, que está cambiando nuestras maneras de identidades, ¿no? Yo lo escucho hablar con mucha atención, me parece que obviamente, no sé si puede haber demasiada disonancia en lo que estaban planteando, pero hay una cuestión que a mí me hace un poco de ruido. Sí. Y a veces quizás somos un poco injustos en los medios, sí, en el juzgar a las actuales autoridades de la educación. Porque nosotros hablamos siempre de la deserción, sí, como uno de los grandes problemas de la educación uruguaya, de la tasa de egreso o la baja cantidad de egreso y la calidad de los resultados cuando nos medimos con las pruebas PISA. Este marco curricular que ustedes proponen, estas 4 competencias, ¿cómo impactaría en esto? Que cuando juzgamos, en realidad, juzgamos por los resultados. Y estamos juzgando porque el nivel educativo uruguayo tiene una alta deserción y sobre todo porque 8 de cada 10 adolescentes que dejan de estudiar es porque dicen que no se sienten interesados en los que le brindan en las aulas. Nuestra tasa de egreso, niveles preocupantes para lo que era el país antes, niveles de una sociedad que no es sostenible con una sociedad de oportunidades. Exactamente. Con tasa de expulsión, porque no es un matiz. Nosotros decimos en el 21, no es que los alumnos abandonen el sistema educativo, porque es muy fácil decir tasa de abandono, tasa de expulsión. Se van del sistema educativo porque el sistema educativo no les da una oportunidad real de educarse y aprender.
porque ahí entramos en un tema que es larguísimo de discutir. Larguísimo, porque ¿Y no será que también está fallando la familia? Que antes, está fallando todos, sí. Me incluyo. Sí, nos incluimos todos. Todos en algún momento quisimos dejar de estudiar. Sí. Y ahí estaba la familia que decía, vas a seguir estudiando porque es la única posibilidad que tenés en un futuro de triunfar. Y la familia es el soporte de la educación. Y las comunidades son el soporte de la educación. Y las familias tienen que ser mucho más responsables con el desarrollo de sus hijos en la educación. Estamos totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que la responsabilidad del sistema educativo es dar una propuesta educativa que conecte con los alumnos, que conecte con sus necesidades de aprendizaje. Hoy tenemos propuestas curriculares y pedagógicas, o sea, las formas en que enseñamos y la manera en que enseñamos generalmente no está conectando con los jóvenes. Ahora tú decís, no, injusto, nosotros no. A ver, en EDUI 21... nosotros no somos ni gobierno ni oposición. No, pero no, somos nosotros los medios. Nosotros lo que entendemos, y por eso celebramos que la ANEP ponga en marcha, y le decimos a la ANEP y a las autoridades de la ANEP que bienvenido sea, y que si quieren tener la opinión de EDUI 21, saben dónde encontrarnos. Es decir, nosotros estamos totalmente abiertos de EDUI 21 para apoyar este proceso. Lo que decimos es que, en lo que tú decís respecto al impacto del marco curricular, el impacto de estas propuestas, hay que tener claro que en educación el impacto de las propuestas no es en el corto plazo. No se obtienen resultados de un día para otro en educación. Sería mentira la gente. Sería, miren, ponemos el marco curricular de 13 a 18 años y la tasa de egreso pasa del 40% al 80%. Sería mentira la gente. Lo que decimos que eso va a dar mejores oportunidades de aprendizaje para que los jóvenes y los niños desarrollen las competencias que van a necesitar para que en su vida puedan desarrollarse. Y eso se va a reflejar. Si la propuesta de marco curricular es atractiva, conecta con los jóvenes, se va a reflejar en mayor permanencia, en menor deserción, en menor expulsión, y se va a reflejar una mejora de los aprendizajes. Porque hoy lo que tenemos, ¿qué es lo que evalúa PISA en definitiva? PISA evalúa que los está diciendo que nuestra propuesta curricular no está conectando con las necesidades de aprendizaje, con las respuestas que los jóvenes tienen que dar frente a problemas. PISA plantea, por ejemplo, situaciones problemáticas en ciencias, en lengua, en matemáticas. Nuestra estructura de formación no está pensada para resolver problemas. No está pensada para que el joven se enfrente a desafíos y los resuelva, produzca conocimiento, comparta conocimiento, trabaje en equipo, se conecte con los demás. No, está pensada en una matriz muy disciplinar, donde las disciplinas están muy separadas unas de otras y donde no hay conexiones. Ejemplo, nosotros en la propuesta que estamos haciendo en EDUI 21 decimos, va a haber en todos los centros educativos, porque la propuesta de este marco curricular de 13 a 18 años se divide en dos grandes niveles. Una educación básica de 3 a 14 años. Esto es lo que hoy es parte de la educación preescolar o inicial, la educación primaria y el ciclo medio básico. La escuela pasaría a ser La escuela pasaría a ser de 3 a 14 años. Eso implica un cambio, implica romper con el problema fundamental que tenemos hoy, que es la discontinuidad y la ruptura que hay entre la escuela y la educación media. ¿Por qué la escuela repite el 3% y esos mismos alumnos en el liceo primer año repite el 30%? Hay un problema de conexión, hay un problema de entendimiento del alumno, hay un problema de ruptura, de desconexión entre la educación primaria y la educación media. Nosotros decimos, bueno, unifiquemos esa educación, hagamos como lo hacen países muy distintos, los países nórdicos, por supuesto, pero también los hacen los países asiáticos, lo hacen en África, lo hacen en América Latina. En América Latina hay países que progresan hacia eso, Perú, Colombia, Brasil, para dar ejemplos. Entonces decimos, una educación básica de 3 a 14 años, unitaria, común, con criterios comunes, con maneras de evaluar comunes. Y después una educación de jóvenes de 15 a 18 años. ¿Por qué? Porque el joven hoy, Nicolás, tiene que tener conocimientos y herramientas que tanto provienen de la educación secundaria como de la educación técnica. El componente trabajo tiene que ser universal. No es solamente que uno forme para trabajar en la educación técnica, es absurdo. Todo joven va a tener que encontrar una forma de trabajar, de adaptarse al trabajo, de buscar maneras distintas de trabajar. Entonces, eso cambia la forma. Nosotros decimos, marco curricular no es coordinar niveles solamente. Marco curricular es una nueva forma de organizar la educación del país para los próximos 20 años. Lamentablemente me quedan 4 minutos. Bueno, la entrevista podríamos hablar 3 horas de esto. Pero el tema de la evaluación. Correcto. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Porque está el tema de la repetición. Las actuales autoridades, en particular en primaria, por ejemplo, hablan de que no tiene demasiado sentido evaluar todos los años, hacer repetir a un niño en primer año de escuela. Nosotros coincidimos con primaria, coincidimos con la profesora Irupé, con el consejero Florit, con Héctor, con la necesidad de revisar el concepto de la repetición como herramienta pedagógica. Nosotros entendemos que la repetición no es una buena herramienta.
Lo que pasa que no es decir, el debate no es repetición, no repetición. Es absurdo. El debate es cómo uno personaliza los aprendizajes y cómo uno apoya al alumno y lo anticipa en sus dificultades para que no ocurran esos fenómenos. ¿Qué planteamos nosotros desde U21? Mecanismos de anticipación muy tempranos en el tiempo, cuando el niño tiene 3, 4 años o antes, para detectar dificultades de aprendizaje vinculadas a las lenguas, dificultades vinculadas al pensamiento abstracto, a diferentes órdenes, para justamente ayudarlo y apoyarlo personalizadamente. No decimos repetición, no. Ahora, en el tema de evaluación, nosotros decimos, evaluar en 2 niveles. Evaluar el progreso del alumno. En esa educación de 3 a 18 años estamos diciendo, vamos a tratar de ver el recorrido del alumno y vamos a tratar de utilizar la evaluación como aprendizaje. Evaluar es aprender. Y también decimos que tiene que haber evaluaciones al finalizar los ciclos educativos que permitan certificar que esos conocimientos y esas competencias que estamos desarrollando efectivamente se cumplen. Y eso implica que el Uruguay tenga un sistema de evaluación de aprendizaje permanente que permita justamente al final de los ciclos de esta educación básica y de jóvenes tener claridad en cómo estamos logrando los aprendizajes. Las grandes pruebas serían a los 14. A los 14 y al final, a los 18 años. Pero pruebas en un sentido de captar el progreso del alumno. No pruebas para sancionar, no pruebas para estigmatizar, pruebas para ordenar y para establecer prioridades. Las últimas 2. Lamentablemente, el desafío es que las haga bueno, un minuto cada una. Vamos a hacerlo. ¿No? A veces los son un poco largueros. Con el nivel de violencia que tenemos, sí. Por ejemplo, lo que sucedió en la escuela 251, sí. Es una situación que preocupa a todo ámbito. ¿Eso impacta en esta posibilidad de transformación de la educación? Es decir, ¿cómo hacemos para...? Son las herramientas que decíamos. Son las herramientas de desarrollo y cuidado personal. Son cómo tú manejas tus emociones, cómo tú te relacionas uno con el otro. En nuestra propuesta que estamos haciendo este marco curricular de 13 a 18 años, EDU21 pone un enorme énfasis en los espacios de convivencia y en el uso de las emociones para entenderse uno al otro. Nosotros tenemos un problema central ahí, que es un problema de la sociedad en su conjunto. No socializamos a nuestros niños, no le damos a nuestros niños y niñas manejo de sus emociones y el manejo de sus emociones con los otros. La famosa empatía, ¿no? Es decir, la empatía, la capacidad de conectarse con el otro, la capacidad de relacionarse con el otro. Bueno, nosotros decimos, eso tiene que estar en la escuela. La escuela no es solamente, o la educación básica que estamos pensando, solamente forma en conocimientos, forma en competencias que le permite a la persona ser un ciudadano emocionalmente equilibrado, emocionalmente sano, emocionalmente relacionado con el otro. Y no solo a nivel de los alumnos, a nivel de los docentes, porque uno de los problemas que estamos dejando de lado es que las emociones juegan en los docentes. Y somos muy injustos, muchachos, con los docentes porque no entendemos sus emociones, no las continentamos y no las apoyamos. Entonces decimos, sí, hay que recrear la escuela con espacio de convivencia, pero hay que hacerlo en un sentido de entendernos, de buscar la empatía y el relacionamiento de unos con otros. Pero ¿y se puede? Se puede. Con personas con una madre que salta una reja para pegarle una patada voladora a una maestra y una directora. Porque el Uruguay llegamos al límite donde tenemos que recrear los espacios de convivencia. El Uruguay está... Pero eso es para el futuro. Para el futuro. Para la situación actual es también. Es establecer herramientas a nivel de los centros educativos para que los centros educativos tengan capacidad de autonomía para desarrollar propuestas educativas que permitan encarar estos temas. Se pueden encarar experiencias en el mundo. Muchos países han encarado estos temas. Ese es otro tema. Yo decía, nos fijamos en Finlandia. Yo estoy seguro que en Finlandia algo de esto no pasa. Bueno, puede que no pase. No salta una madre una reja para pegarle una patada voladora a una maestra y una directora. El basamento cultural es distinto. Y porque el Uruguay ha mejorado en condiciones de bienestar material, pero ha empeorado en condiciones de marginalidad cultural. El Uruguay tiene un problema de marginalidad cultural, de distanciamiento de la gente de valores y referencias universales. Y eso implica no solamente recrear la educación en lo que tú bien decías hoy, educación, familia, barrio, comunidad. El país tiene que repensar, hay una agenda muy importante para el Uruguay que se viene, que es repensar toda la agenda de políticas sociales de una manera distinta a como hemos hecho hasta ahora. Las políticas sociales no pueden ser solamente compensación, no pueden ser solamente asistencia, no pueden ser solamente dar sin contraprestación. Tenemos que volver a poner el tapete en la necesidad de recrear la relación entre familias, barrios y centros educativos.
Había dicho 1 minuto para la respuesta. Bueno, nos queda menos ahora, 30 segundos. 30 segundos. Perdóname. No, pero voy a ser más disciplinado. Verdad, Voy a ser más disciplinado. El que pide perdón soy yo, se nos fue la entrevista, se nos voló. Está bárbaro. Piensan en cambiar la escuela, hacerla de 3 a 14. Educación de jóvenes, integrando educación técnica y secundaria. Todo divino. Estamos con problemas para que los docentes que toda la vida reclamaron elegir horas por 2 años en los liceos, sí. Ahora los sindicatos no lo aceptan porque dicen que no están dadas las condiciones. Entonces, ¿cómo hacemos para quebrar ese brazo corporativo que cada cambio que se propone a nivel de la educación, incluso entre aquellos que fueron reclamados durante décadas por los sindicatos docentes, sí, claro, hoy no se puede? Sería muy fácil decir dialogando únicamente, pero no solamente dialogando. Es dialogar, es entender, es hablar con los sindicatos, preguntarles cuáles son esas condiciones que aparentemente no hacen posible o viable cambiar el mecanismo de hora. Pero eso es un tema de proceso. Lo más importante de todo es liderazgo político y capacidad técnica para procesar los cambios. Ningún país en el mundo, yo he tenido la posibilidad de trabajar en la UNESCO, ningún país en el mundo progresa en educación si no hay 2 condiciones fundamentales: liderazgo político y propuesta educativa. O sea, Uruguay, esto de que cuando los docentes lo trancan, se diga, bueno, no, yo... No, liderazgo político es liderazgo. Una sociedad sin liderazgo no progresa. A ver, la educación necesita liderazgo. Liderazgo no significa autoritarismo, no significa imposición, no significa no desconocer al otro, no, significa decir, señores, nuestra educación va hacia acá. Cuando tú decís, por ejemplo, condiciones de trabajo, en nuestra propuesta de EU21, los docentes van a estar mucho mejor trabajando. ¿Por qué? Porque van a trabajar en un centro educativo mucho más estable, donde van a tener capacidad mucho mayor de autonomía y de responsabilidad de trabajo en el centro educativo, donde van a tener mayor estabilidad. Pero no discutir condiciones de trabajo aislado de reforma educativa. Es decir, no es discutir las horas por las horas, es discutir las horas en el marco de la propuesta educativa. Hoy no hay liderazgo. El liderazgo está fraccionado. Porque está fraccionado porque el sistema educativo está fraccionado. Porque la pregunta lo tenemos que hacer todos nosotros con total claridad y sin entrar en esto de lo correctamente político, ¿no? Todas esas cosas medias perversas. Es decir, señores, ¿tenemos sistema educativo en Uruguay? Podemos decir, en el mundo los sistemas educativos tienen 3 niveles, que lo hemos hablado alguna vez. Un nivel alto, que es una conducción política, que es la ministerial, una conducción técnica, que son agencias educativas o agencias especializadas, y mucha autonomía y responsabilidad para que los centros educativos procesen. Yo creo que el Uruguay, el gran problema del Uruguay es que no hemos pensado suficientemente el para qué y el qué de la educación, la visión educativa, y no hemos pensado un sistema educativo como sistema educativo. Si esos 2 problemas no los encaramos, no tenemos porvenir. Renato Pertí, como siempre, un placer. Bueno, gracias a ustedes. Y no va a faltar oportunidad. No falta oportunidad y no dejen de seguir agendando el tema del país, que es la educación. La pausa y seguimos con más noticias. Gracias.